Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Gerardo del Villar, un hombre que decidió meterse al agua con los tiburones más peligrosos del mundo, así, sin jaula. Pero esta conversación no es sobre tiburones, es sobre miedo. Hablamos de lo que significa crecer sin mamá, de perder a un sobrino que realmente amaba, de cómo la muerte te cambia la mirada. Hablamos del momento en que se convirtió en explorador, del día que un tiburón blanco le dio un ride y entendió que cuando sales de la jaula solo existe el presente. Gerardo y yo conversamos de propósito, conversamos de gratitud, de cómo el miedo no se elimina, sino que lo vas transformando, y de cómo alguien puede fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos de este planeta y aún así decir que el verdadero tiburón está dentro de uno mismo. Gerardo, la verdad es que no habla desde la teoría, habla desde el océano. Y bueno, si quieres saber más sobre él, lo puedes encontrar en Instagram como @GerardoDelVillar. Y me acuerdo, nos volteamos a ver y yo, me sentía perfecto dominando esos tiburones, ¿no? Viene el tiburón, se me acerca, lo redirijo con mi cámara, le pongo la cámara en el morro, que es la nariz, lo rediriges, lo acomodas. Me sentía muy seguro. Y de pronto, yo nada más estábamos, me acuerdo, Vincent y yo de frente a unos, ¿qué será? Pues unos 5 metros. Y nada más vi una cosa negra gigante que al principio no noté que era, que sale, pero con una velocidad en medio de los dos. Yo creo como de 5 metros, fuerte, con una energía. Hijo, la verdad, además de acordarme, me vuelve a dar miedo. Yo creo que ha sido los momentos más tensos que he vivido. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Jerry, bienvenido a Escucha Podcast. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro. La verdad que un gustazo. Cuando Iñaki, amigo en común, me platicó, la verdad que me metí a ver un poco de lo que haces y creo que tenemos mucho en común y mucho que compartir. Yo también, Jerry, y gracias por estar aquí. Creo que tenemos cosas en común, pero cosas que definitivamente no tenemos en común, y creo que ahí está la riqueza, porque jamás yo en mi vida me metería con un tiburón a nadar, o al menos eso es lo que digo ahorita, pero la verdad es que es increíble tener a gente que ha hecho este tipo de hitos y hazañas que ahorita vamos a platicar, porque se aprende mucho. Yo creo que en una gran conversación con una escucha activa se puede generar cosas muy bonitas. Entonces, gracias por estar aquí. No, hombre, pues gracias, encantado la vida y listo para darle y para comenzar a navegar. Mi Jerry, para empezarte a conocer un poco más, me encantaría hacerte 2 preguntas. La primera es que me expliques quién es Gerardo del Villar. Y la segunda, y no menos importante, ¿quién es Keith? ¿Quién es Keith? Keith, ok. Gerardo del Villar. Hoy en día Gerardo del Villar es una persona que está muy enfocada en 2 áreas de su vida. Una, el crecimiento en todos los aspectos, crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento emocional, crecimiento económico también. Estoy en una etapa en la cual para mí es muy importante alcanzar esta libertad financiera que me permita, enfocados hacia los 70 años, 80 años, estar tranquilo.
Y el Kid, pues el Kid es un personaje, muy buen personaje. Es Gerardo cuando tenía 14 años, justamente que tuve la fortuna de formar parte de un grupo de forcados, de una familia. Hasta la piel se me pone chinita de recordar que me acogió y que juntos pues nos jugábamos la vida atrapando toros. Si lo resumimos, literalmente atrapando toros, frenándolos, parándolos, a cuerpo limpio, sin capa ni espada. Y pues una loquera. La verdad que sí es una loquera total. Ahorita hablaremos más de los forcados porque también, pues en esta tradición muy bonita, ¿no? Y del respeto al animal, Sí. que creo que es una línea conductora que lleva tu vida. Pero antes de eso, mi querido Jerry, me quiero ir para atrás. Tu mamá muere cuando tú tienes 1 año y no tienes esta figura. Entiendo y me gustaría entender cómo se vivió desde esta parte cuando tú eras niño, esta ausencia, cuando pues tus 3 hermanos se van a vivir con tus abuelos y tú estás en Tulancingo con tu abuelo, con tu papá. Con mi papá, sí. Fíjate que pues sí fue una poca la chingada, ¿no? O sea, yo sí la sufrí mucho, ¿no? Porque pues yo me sentía muy solo, ¿no? El hecho de no tener una mamá y por eso, bueno, para mí es muy importante la madre de mis hijos, ¿no? Que mis hijos siempre tengan una mamá sana, que esté bien. Pero sí, fue duro. Sí, definitivamente fue muy duro. Pero fíjate que yo lo que digo es que he conocido muchas personas que de una tragedia, si se puede llamar así, encuentran un propósito de vida y cambian al menos su mundo para bien, ¿no? Y yo en el momento de fallecer mi mamá, pues encuentro 2 caminos. Ya conforme voy creciendo, uno es mi convivencia con los animales. A mí siempre me preguntan qué siento cuando buceo con tiburones y yo digo, ¿qué paz? Y la gente me dice, pues estás loco. Le digo, no, yo siento paz porque mis 5, o le digo mis 6 sentidos, considerando lo que siente mi alma, están conectados al 100% ahí. Y eso es algo que traigo desde muy pequeño, porque cuando yo en el rancho donde vivía, cuando me sentía triste o me sentía confundido por la falta de mi madre, me iba a convivir con las vacas lecheras, con los borregos, y fíjate que se me olvidaba, ¿no? O me sentía apapachado y hice un vínculo con los animales desde muy pequeño que pues actualmente sigo teniendo, ¿no? Y lo otro, también de ahí, pues de una plática con mi papá, que empezó como una plática en la cual le dije, hoy quiero conocer a mi mamá, una plática desde la parte triste, desde la parte de la tragedia, desde la parte de la añoranza. Pues viene esta plática en la que mi papá me empieza a presentar a mi mamá por medio de fotografías y me encuentro una fotografía que, bueno, la tengo ahí en el libro y la verdad lo uso muchísimo. Me encantan esas fotografías en blanco y negro, muy padres, donde sale mi papá buceando con ella. Y me empieza, de una plática de tristeza, cuando me empieza a platicar que buceaba con mi mamá, me empieza mi papá a platicar sus aventuras buceando y que veían la tortuga y que de repente ven un tiburón y que de repente un buzo con el que iba le dio un arponazo a un mero y entonces el tiburón se les acercó y que pues, salieron con mucho riesgo a la superficie y tal. Como que dije, wow, o sea, veía a mi papá como un héroe, ¿no? Dije, ¿cómo? Son buzos y mi mamá también. Y yo ahí dije, pues yo quiero, de aquí soy y encontré pues mi propósito y mi ser en este mundo sin mi mamá, ¿no? Lo que me estás diciendo entonces, Jerry, para ver si entendí bien, es que gracias a esta anecdotario en donde te platicaron de tu mamá y tu papá en esta foto del buceo, fue que la primera escucha o la primera espina decir, oye, se me antoja por aquí ver si hay algo. Pues sí, definitivamente. Yo siempre, ¿sabes qué me pasa, Laura? Yo soy un güey súper pasional. Digo, ya lo platicé, ahorita 10 minutos ya tenemos ideas y cosas, planes, hechos de vida. Y soy un güey muy pasional y cuando encuentro algo que me apasiona, voy por todas, ¿no? O sea, siempre desde chiquito y si no lo puedo hacer y si no lo tengo y si busco la manera de hacerlo. Y cuando yo vi esa foto y mi papá tenía su equipo de buceo y cuando veía el equipo de buceo me lo ponía y bueno, el tanque que respiraba con la manguera y había un viejo visor y me ponía el viejo visor y había unos canales de riego ahí en el rancho, entonces me metía, no había alberca, no había nada, me metía ahí en los canales y me imaginaba que estaba buceando. Y sí, definitivamente, digo, yo no sabía que ese iba a ser
Sí, hoy tu vida. O en mi vida, ¿no? No sabía que 50 años después, porque más o menos tendría 4 o 5 años, o 48 años después, pues iba a ser algo que iba a ser mi vida, ¿no? La vida que tenemos hoy muchas veces fue la que imaginamos, pero dentro del proceso de la vida vamos entendiendo para qué somos buenos, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos apasiona y somos buenos, ¿no? Y vamos como entendiendo, figurando lo que hay ahí. Tú desde muy chiquito fuiste muy bueno en los deportes, Jerry. No solamente hoy hablando del buceo y la fotografía, sino pádel tenis. Rejoneaste en algún momento también. Tu etapa de los forcados, muy importante a nivel contención y familia. Cuéntanos un poco de dónde viene esta parte del amor a los deportes y de esta disciplina de pues, ser de los mejores en México y también a nivel mundial, el esquí, el slalom, las olimpiadas, hay muchas cosas por ahí. Fíjate que eso viene de mi papá. Mi papá siempre desde chiquito platicaba, oye, mi papá era muy deportista, luego se descuidó ya más grande, ya no siguió haciendo deporte, pero mi papá siempre nos platicaba el deporte y yo lo veía que, digo, a mi papá le gustaba la cacería, le gustaba pescar, cosas que hoy en día ya no son tan bien vistas, pero en ese momento, y a mí me llevaba de cacería mi papá y me llevaba a pescar y bueno, y la bicicleta, me acuerdo, mi primer deporte así que agarré durísimo fue la bicicleta. Me encantaba andar en bicicleta y tenía mi BMX, ¿te acuerdas de esas? Y brincaba y me ponía unos fregadazos. Y entonces como que mi papá siempre me metió eso. Y fíjate que yo siempre buscaba, digo, hoy en día lo sé, en ese momento no lo sabía, pero siempre buscaba la atención. Siempre buscaba tener la atención, pero al no tener la atención de mi mamá, buscaba la atención. Entonces, ¿cómo la buscaba? Pues haciendo deporte. Y mi papá, para él, siempre que yo hacía algo padre y me veía que hacía una expedición, me veía cuando intenté esto de las Olimpiadas tan loquera que pues no se pudo consolidar, que ahorita están justo las Olimpiadas de invierno, pero siempre mi papá me echaba muchas porras, ¿no? Y yo me sentía muy bien, ¿no? Y bueno, cuando me volví forcado y triunfaba en la Plaza México y pues triunfas en Portugal y ves que la gente te aplaude y sales a la prensa y tal, y empiezan las cosas, pues yo me sentía bien. La verdad que yo en ese entonces pues era una manera de tener ese foco que yo pienso que de pequeño me faltó, que hoy en día ese foco ya no lo busco. Curiosamente, ¿no? Cuando uno lo busca empieza a llegar muchísimo. Pero hoy en día yo no busco ese foco, pero bueno, en su momento ese foco me ayudó mucho a mí pues, a sentirme valorado, ¿no? Autovalorado, ¿no? Porque sí, la falta de mi madre definitivamente pues, me hacía sentirme muy infravalorado, ¿no? A retrospectiva, Jerry, y entendiendo un poquito justamente la muerte y el manejo de la muerte y de las emociones que conlleva, tu vida ha estado relacionada con eventos que podrían ser catastróficos para una persona que no tiene la preparación. Ser forcado, es embestir a un animal de no sé cuántas toneladas que vienen directamente hacia tu cuerpo. Y si hablamos del buceo y los tiburones blancos y todos los demás, tu vida está relativamente en peligro. ¿Cómo vinculas esta fascinación de esta calma o paz que tú sientes con la muerte de tu madre justamente en este hilo conductor? Pues mira, qué interesante pregunta. Pues mira, yo creo que sí, definitivamente empezó, como ya te lo mencioné, como una manera de llamar la atención, como una manera de traer el foco hacia mí y sentirme importante y sentirme... Pero eso fue como comenzó. Pero a lo largo de la vida, pues encontré un propósito, ¿no? Y bueno, a mí me dice, bucear con tiburón, hay riesgo, pues yo no lo veo así. Bueno, o sea, sí, bueno, definitivamente hay un riesgo. Y no solo por el tiburón, por el buceo, todo lo que conlleva. No lo ves así, pero hay un riesgo. Sí, no, claro que hay un riesgo, ¿no? Pero alto. Pues hay un riesgo, sí lo hay. Pero, híjole, la verdad es que, ¿qué te puedo decir, Álvaro? Si yo quitara eso de mi vida, creo que mi riesgo como una persona en busca de la plenitud, mi riesgo como una persona
completa, hijo, sería la mierda, cabrón. O sea, porque yo sin ese complemento me deprimiría. O sea, yo viviría deprimido. Entonces, sería mayor el riesgo, si lo tengo que poner en la balanza, creo que sería mayor el riesgo capaz, si no hubiera tenido eso, no sé, de joven, capaz hubiera caído en las drogas, en otras cosas que hubiera buscado llenar esos huequitos. Y gracias a esto, pues se llenaron esos huequitos que a mí, pues le encontré un porqué, un qué y un porqué, ¿no? Y un propósito. Y cuando me empiezo a dar cuenta que de cierta manera inspiro personas, que de cierta manera la gente se siente influida y empiezo a cambiar vidas y puedo apoyar en diferentes causas, pues como que todo cobra sentido y pues sí, se liga de esa manera, ¿no? Fíjate que yo vivía muy enojado con mi mamá, siempre, ¿no? Y me pasó muy curioso, es una constelación, yo no era de cosas así, pero en esa constelación que hice hace como 3 años, me acuerdo, no sé por qué, me puse en los zapatos de mi mamá, no sé, estaba en una constelación, no era una constelación con mucha gente, era una constelación con muñequitos. Con Playmobil. De madera en agua, bien interesante, pero yo solo. Y me acuerdo que me puse en los zapatos de mi mamá y me imaginé o sentí lo que mi mamá sintió cuando nos dejó. Y, hijo, me acuerdo, empecé a llorar y se me salían mocos y baba. Pero me das cuenta como que me drené todo. Y le pedí perdón a mi mamá porque definitivamente mi enojo era, oye, me dejaste, pero yo nunca nunca tuve la empatía de pensar que había sufrido mi mamá cuando nos dejó. Y entonces yo no sé si el mar también, los animales, pues siempre ha sido ese vínculo de esa parte materna que a mí me faltó, ¿no? Hay parteaguas en la vida que podemos tener de manera consciente y de manera inconsciente. Lo que platicas hoy de tu madre, evidentemente, al principio fue inconsciente y luego se volvió consciente esta falta. ¿Y por qué voy aquí? Porque tú tuviste, dentro de tus primeras experiencias, y corrígeme si estoy mal, cuando empezabas en la fotografía, una primera cámara desechable, sí, en donde empezó toda esa historia. ¿Cómo fue este punto de quiebre para decir, híjole, no solo me apasionan los animales desde muy temprana edad, pero ahora estoy inmerso a querer que esto se vuelva parte de mi vida, dejando toda la parte de seguridad que ya tenías construida y también, pues muchas veces como empresario, ¿no? Fíjate que es bien interesante, ¿no? Porque sí, definitivamente yo como Forcado he hecho una gran carrera, había triunfado muchísimo y hoy en día me siguen reconociendo y llego a los toros y me siguen reconociendo, pero lo que tú dices, yo creo que es bien interesante para evolucionar. Primero que nada, muchas veces tenemos que matar al viejo yo, ¿no? Dicen por ahí. Qué dura frase. Para renacer en el nuevo yo. Y yo sí creo que la reinvención es algo que nos mantiene vivos, ¿no? Cuando estamos en constante reinvención, buscando cosas nuevas, bueno, están los blue spots, ¿no? Los de Japón, que ya les había hasta 120 años porque siempre tienen... Sí, siempre tienen como proyectos nuevos que los mantienen vivos, ¿no? Y fíjate que esta parte de la fotografía que dices, pues yo nunca pensé ser fotógrafo. O sea, yo dije, quiero ir a la isla Guadalupe, me acuerdo ver los tiburones blancos, y quería llevar una camarita pues, para llegar a enseñar las fotos del tiburón blanco. Dije, igual me ligo a alguna chava o algo con mi foto de tiburón blanco, ¿no? Entonces, llego ahí y llego con mis fotos de tiburón blanco, con una camarita, pues no era desechable, pero sí, casi. Sí, pero, o sea, sí. No había los celulares con los housings que hay para los celulares que puedes tomar unas fotos increíbles bajo el agua. Y regreso y todo fue causalidad o casualidad, como lo queremos llamar. Y iba caminando en una expo, me acuerdo, ahí en el World Trade Center, una expo de deportes de aventura, y me encuentro la revista México es Conocido, y la empiezo a ojear y llego y les digo, oiga, yo soy fotógrafo de tiburones. Había tomado 3 fotos de un tiburón, cabrón. O sea, no era... Pero yo me sentía, yo dije, yo soy fotógrafo de tiburones. Y le enseño mis fotos y me dice, oye, qué padre, ¿quieres que te consiga Manuel Cerón? Me acuerdo, me consigo una cita con Betty Quintanar, que en ese entonces era la editora de la revista. Y llego a la editorial y le enseño mis fotos, ¿no? Yo muy seguro de mí, ¿no? Me dice, Gerardo, qué bonitas fotos, pero aquí no publicamos fotografías. Yo, ¿cómo no? Si está llena la revista de fotografías. Me dice, no publicamos fotografías, publicamos historias tanto gráficas como escritas. Ya. Si tienes una historia,
que cuente. Platicamos. Y yo me acuerdo, fíjate cómo son las cosas, y creo que aquí es bien importante qué foco le ponemos a las cosas. Yo pude haber ese día dicho, vale gorro, es el final de mi historia, me negaron el acceso, pero yo no lo vi así. Yo dije, wow, tengo una oportunidad de regresar a traer una historia. Y pues me empecé a preparar más. Me acuerdo organizar mi primera expedición al Tiburón Blanco que bueno, hubo una tormenta y no pudimos salir un año, entonces fue un relajo porque pues, no tenía seguro y toda la gente que les vendí las expediciones fue un relajo, tal. Pero regreso al otro año, o sea, 2 años después de que ha habido a la revista, no, 2 años y medio de que ha habido a la revista, logro regresar a la isla de Guadalupe, ya un poco más capacitado, con mejor cámara. No escribía, pero siempre vuelvo a lo mismo. La pasión me ha llevado a contar las cosas de una manera diferente. Yo me acuerdo, agarré mi artículo, le empecé a poner tal, una historia, platiqué desde cómo me subía al barco, me bajaba, tal. Llegué con una amiga que era buena redactora, le dije, oye, ¿me le das una shineada a mi artículo? Le dio la shineada y llegué a la revista 2 años y medio después, casi 2 años y medio después, y le digo, oiga, ¿se acuerda de mí? Con Betty, ¿te acuerdas de mí? Me dice, pues no me acuerdo, pero pasa el evento. Y ya le empiezo a ir al fue, ¡ay, el del tiburón blanco! Me dice, ahí están muy bonitas tus fotos, déjamelas a ver si las publicamos. Pasó un mes nada, pasa 2 meses nada, 3 meses nada. Iba al Sanborns, me acuerdo, aquí en Palmas. Iba al Sanborns a ver si estaba la revista. Cuando era padrísimo el Sanborns a ver revistas. Hoy en día pues ya hay 3 revistas, ya no hay nada. Y de repente ya me tiré la toalla, dije ya no publicaron nada. Y de repente me habló un amigo y me dice, oye, Gerardo, ¿ya fuiste al Sanborns? Le dije, no, porque le platicaba todos los meses, ¿no? Dice, pues ve, güey. Y llego y le habían dado portada a mi artículo. Y, o sea, se esperaron a que hubiera un espacio para darle portada a mi artículo. Y ahí fue donde dije, de aquí soy y voy a seguir fotografiando. Y me nació mi amor por la fotografía, ¿no? ¿Cómo es este sentimiento de estar bajo el agua? Y no lo digo ahora porque hoy lo tienes muy dominado, pero estas primeras veces donde estás entendiendo 2 cosas. 1, un instrumento para tomar fotografías, y 2, tu cuerpo, tu respiración y tu manejo de emoción cuando estás viendo que están sucediendo cosas a la vez. Fíjate que eso es bien interesante. Para ser un buen fotógrafo tienes que ser un buen buzo. Y bueno, yo como buzo he hecho una carrera enorme, larguísima. Hoy en día soy Master Scuba Trainer, que es el primer paso para enseñar instructores de buceo. O sea, yo me preparé mucho como buzo. Y digo, hablando de que eres bueno, yo soy fiel creyente que si quieres ser bueno en algo tienes que prepararte constantemente. Y cuando yo empecé como fotógrafo, para mí el buceo ya no era un tema, ya era algo que ya había masterizado, que dominaba muy bien. Bueno, sigo trabajando. Y entonces cuando agarras la fotografía y le metes un elemento más, no es tan complicado. Si apenas empiezas a bucear y agarras la fotografía, pues es un elemento complicado. Pero aún así te voy a platicar. Hoy en día mis 2 hijos están comenzando a bucear conmigo. Y aún estando con ellos, siendo yo ya un buzo con más de casi 3,000 buceos, con muchos buceos con fotografía, cuando buceo con ellos no uso cámara. O sea, voy concentrado en que hagan las cosas bien, en evitar que haya un riesgo para ellos. Y yo creo que pues es un deporte que la mayoría de los accidentes en ese deporte vienen por subestimar los posibles riesgos, ¿no? Entonces yo sí creo que, y vuelvo a lo mismo, quieres ser un buen fotógrafo de tiburones, no solo tienes que ser un buen buzo, un buen fotógrafo, tienes que conocer a la especie. Y yo para eso pues siempre he sido súper, como ya te digo, he sido muy clavado. Entonces me puse a estudiar de tiburones, me acerqué con los biólogos, me puse a estudiar con los pescadores de tiburones para ver cómo atraían los tiburones, compré libros y leía libros y siempre he hecho eso, ¿no? Como que siempre trato de masterizar las cosas para, por un lado, minimizar los miedos, porque cuando te da más miedo es cuando desconoces, pero cuando conoces, pues controlas mejor tus miedos. Y para otra, pues para obtener mejor resultado, ¿no? Hablas mucho del miedo y de no dar por hecho una tarea que ya reconoces tu expertise en ella, ¿no? Y que cuando te confías es cuando suceden justamente este tipo de accidentes. ¿Cómo, conociendo también a la especie de los tiburones
durante pues, las expediciones que has hecho, puedes entender si algo puede o no salir de control? Mira, nunca tienes el control al 100%, ¿no? Nunca. Y pensar que lo tienes es un error. Te voy a platicar una historia que no la he platicado en ningún podcast, pero te voy a platicar esta. Y bueno, y es el último capítulo de mi libro. Bueno, más bien es el cierre de mi libro, no es capítulo. Estamos en las Bahamas fotografiando tiburones punta blanca oceánicos. El tiburón punta blanca oceánico, desde mi punto de vista, es el tiburón más peligroso de todos. El más peligroso de todos. Solo que es un tiburón que está en mar abierto, es como que está en medio del desierto, entonces no tiene comida, entonces nada más ve algo y se acerca, ves que eres, y es súper insistente y te pega en la cámara todo el tiempo y se da la vuelta y te vuelve a pegar y tienes que estar súper alerta en todo momento. Y estamos fotografiando estos tiburones. ¿Cómo fotografías estos tiburones? Sales en un barco y luego se pone una boya con una cuerda más o menos de 15 metros de profundidad, donde hay una caja de carnada amarrada y estás en mar abierto, no se ve el fondo. Entonces tú buceas alrededor de la caja de carnada y estos tiburones, al escuchar el motor, que lo relacionan con la pesca de marlins, que mucho se pesca en ese lugar de las Bahamas, se pesca mucho marlin, relacionan luego que hay una lancha ahí que capaz está pescando y se acercan luego. Y están en la caja de carnada y se te acercan y van a la caja de carnada y vienen. Hicimos el primer buceo y estás con ellos fotografiándolos. El agua es súper clara y el tiburón se acerca mucho, entonces es una gran oportunidad para hacer buena fotografía de esos tiburones. Salimos del primer buceo a hacer nuestro intervalo de superficie después de más o menos 1:10. Bajamos al segundo buceo, me acuerdo, brinca Vincent primero, luego brinco yo y luego empiezan a brincar los del grupo que yo traía. Y cuando bajamos, llegamos a la caja, no había ni un tiburón, ni uno solo. Cosa rarísima porque y la caja tenía carnada. Los tiburones esos no se van si hay carnada. O sea, se quedan, los tiburones son cazadores, pero son carroñeros. Entonces, sí, les gusta lo fácil. Sí, entonces hasta que no se acaba la carnada no se van. Y más esos tiburones. Pero hoy no había ningún tiburón. Y me acuerdo, nos volteamos a ver y yo, bueno, me sentía perfecto dominando esos tiburones, ¿no? Viene el tiburón, se me acerca, lo redirijo con mi cámara, le pongo la cámara en el morro, que es la nariz, lo rediriges, lo acomodas. Me sentía muy seguro. Y de pronto, yo nada más estábamos, no me acuerdo, Vincent y yo de frente a unos, ¿qué será? Pues unos 5 metros. Y nada más vi una cosa negra gigante que al principio no noté que era, que sale, pero con una velocidad en medio de los dos. Yo creo como de 5 metros, fuerte, con una energía. Hijo, la verdad, o sea, además de acordarme, me vuelve a dar miedo. Yo creo que ha sido los momentos más tensos que he vivido. Y nos pasa en medio y era un marlin azul que estaba cazando. Estaba cazando abajo había un banco de bonitos, que es una especie de atún. Y entonces el marlin espantó a los tiburones. Y entonces al ver que llegamos nosotros, nos siente como posibles competencia para comerse los bonitos. Claro. Y entonces nos empieza a pegar unas arremetidas, pero feas. Yo nos pone la cámara y curiosamente, siempre que buceo con tiburones, te sientes con la seguridad que si el tiburón te va a morder, pues le metes la cámara en la mandíbula y ya, pues ya se llevó tu cámara, pero no me muere. Ya. Pero con este animal yo no decía, yo creí que iba a acabar como aceituna en Martín y cabrón, así atravesado por la mitad. Y nos empezó a dar unos arreones hasta que se dio cuenta que no éramos competencia. Pero fíjate, cuando empieza a arrear hacia nosotros, empiezan a llegar los tiburones otra vez. Y entonces tienes que quitarte el tiburón y tal. Y regresando a la pregunta que me haces, pues cuando crees que tienes todo controlado, puede llegar un marlin que te saca de control. O te saca del plan que tenías en la vida, ¿no? Si lo aterrizamos a un plano terrenal de una vida normal. ¿Cuál ha sido ese marlin en tu vida? Dijo, pues he tenido muchos. He tenido muchísimos. Pues digo, la muerte de mi madre, la muerte de mis hermanas, la muerte de un sobrino que lo mató un toro desforcado. Pues bueno, mi divorcio. Pues muchos, ¿no? Muchos, pero fíjate que a mí me encantan estas 3 preguntas que hace Tony Robbins, ¿no? Cuando tienes ese marlin, pregúntate 3 cosas, ¿no? ¿En qué te vas a enfocar? En cómo, en lo malo o en lo bueno, qué significa esto para ti y qué vas a hacer con eso que estás viviendo. Claro. Y si retomamos un poco el tema de la muerte,
Fíjate que cuando murió Edu, mi sobrino, que lo mató el toro, ha sido el único forcado que ha matado un toro en México. Me acuerdo que bueno, fue algo muy, muy triste porque murió de 27 años, muy joven. Y bueno, murió él se volvió forcado por seguir mis pasos, influido por mí. Y me acuerdo que estaba en el rancho, en el velorio, y llega Rocío Gremión. Me acuerdo porque fue muy bonito y me dice Rocío, oye Gerardo, había muerto Claudio, su esposo, como 6 meses antes, en un accidente de coche en la carretera de Acapulco. Sí. Y me dice Rocío, y me da una estampita, me acuerdo muy bien. Y me dice, oye Gerardo, esta me la dieron cuando murió Claudio y a mí me sirvió mucho. Y la estampita decía, si Dios te vuelve a prestar al seno, más o menos así, pero si Dios te vuelve a prestar a este ser que quisiste tanto, bajo las mismas condiciones, bajo la misma muerte, ¿la aceptarías? Y fíjate que cambió totalmente mi manera de ver la muerte, esa estampita. Porque muchas veces, cuando aparece ese Marlin, te enfocas en este caso en la muerte. Muchas veces estamos esperanzados o damos por hecho que la vida nos va a traer cosas buenas, o que la vida es como es, o el plan es como lo tenemos, y eso hace que no nos enfoquemos en el presente y disfrutemos a nuestros seres queridos al máximo en el momento presente cuando lo tienes. Y luego te metes estupidez en la cabeza, te enojas con que no debes de enojarte, no le hablas y le dices te quiero, o pasan cositas que no aprovechamos el momento cuando no está el Marlin, ¿no? Y eso, la verdad, que cambió mucho para mí y me hizo empezar a ver la vida pues más desde la gratitud y menos desde la expectativa, ¿no? En una práctica como es la del buceo, la de la fotografía, muchas veces hay expectativas que se pueden cumplir o que pueden quedarse a deber, ¿no? Sí. Cuando vas a una expedición. Pero me encantaría que reformularas de nuevo esta experiencia que tuviste cuando estás frente a este tiburón que te pone su cola. Ah, sí. Y lo has expresado que ha sido el segundo ride más bonito de tu vida. El primero cuando nacieron tus hijos, sí, y el segundo fue este. ¿A dónde te lleva y te cambió el semblante ahorita que te lo pregunté? Esta experiencia que tuviste con este tipo. Híjole, es que se me enchina todo el cuerpo. Estaba en la isla Guadalupe, estábamos trabajando con el documental Tiburones de México. Bucear fuera de la jaula no se puede, pero le habíamos logrado conseguir los permisos para hacerlo. Y me acuerdo, ya habíamos terminado. Aparte, digo, pasó algo muy curioso. Yo tengo un gran amigo, que también hablo del libro, ¿no? De la importancia de, vuelvo a lo mismo, de aprovechar a la gente cuando lo tienes. Un abogado del que tiene aproximadamente ahorita 62 años. Hace 4 años le dio Alzheimer y se olvidó todo. Gran amigo. Y con él buceaba mucho con tiburones. Gran fotógrafo. Y me acuerdo, ya habíamos terminado de filmar todo, ya habíamos terminado. Yo ya me quedaba nada de aire en el tanque, que me quedé con 300 libras, con un tanque que tiene 3,000 libras. O sea, me quedaba el 10% de la capacidad de aire del tanque. Y yo estaba ya en la jaula, colgado de la jaula, agarrado a la jaula, porque había unos tanques ahí en la jaula, ¿no? Y entonces estaba ahí, y Paul estaba ahí buceando con otro buzo, viendo los tiburones, pasaban, los tiburones blancos. Y de repente viene un tiburón, me acuerdo, pero imagínate un jumbo gigante de esos aterrizando así suavecito, que aterrizan. Así lo veo viniendo hacia mí, pasa como 3-4 metros abajo de mí. No lo planeé. O sea, cuando lo quise hacer planeado no lo logré. Ahí pasa abajo de mí y lo veo pasar tan tranquilo y me da una confianza y no me acuerdo, me suelto de la jaula, me dejo ir hacia abajo y el tiburón literal estaba a 10 centímetros de mí y lo veo pasar y lo veo impresionante el animal. O sea, lo veo tan grande, tan poderoso y a la vez tan vulnerable y a la vez tan no mostrando agresión hacia mí. Y me acuerdo, no es que haya puesto su cola, pero yo lo empecé a tocar y sentí esa piel áspera, ¿no? Porque los tiburones de la nariz hacia la cola son suavecitos, pero si los al revés son como lija.
O sea, te rompes. Tiene una cosa que se llaman dentículos dérmicos, que es como dientecitos chiquitos. Los hawaianos usaban la piel de los tiburones como lija. Y entonces lo empiezo a tocar y a la hora de repente nada más agarra el tiburón, da el coletazo y a la hora que da el coletazo me queda literal en la mano. Y pues yo dije, me voy a colgar. ¿De acuerdo? Me cuelgo. Hijo, no sabes qué bonito. Y dije, ojalá ya alguien no haya tomado la foto. Porque lo iba a volver. Y me acuerdo porque Paul, empecé Paul como... Me acuerdo, volteo, me suelta el tiburón y volteo y una vez veo a Paul con la cámara dice, entonces, así de huevo, la tomé. Y no sabes lo que me pasa, que eso no lo platicas de repente. Cuando estoy haciendo así, ya la tomé, le digo, sí, ya. Le hago el regulador y se pone duro. Entonces yo no tenía aire, cabrón. Entonces, bueno, luego, no, pues me acerco a Paul, que estaba a 4 metros de mí, y me da de su fuente alternativa, y ya nos vamos a la jaula, y agarro en la jaula una fuente alternativa que está ahí, y ya respiro. Pero sí, o sea, son de esos momentos que muchas veces buscas el momento que se da, y no se da. Pero sí creo que cuando tienes pues, mucha paciencia y mucha constancia y mucha tolerancia, el momento se va a dar o no se va a dar, o se va a dar un momento diferente, ¿no? ¿y por qué este sueño de querer fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos del mundo? Es decir, el peligro, la adrenalina y lo que parece casi imposible han sido parte de tu historia recurrentemente, Jerry. Fíjate que, bueno, te voy a decir la historia que cuento y lo que yo creo que era la realidad. Ok. Estaba viendo un programa en la televisión de los 10 tiburones más peligrosos del mundo y yo ya los llevaba fotografiando y pues me molestó, ¿no? Dije, los tiburones no son así de malos. Pero pues también lo vi como una oportunidad de brillar en lo que hacía y de construir marca. Dije, oye, pues si yo logro fotografiar a estos 10 tiburones, por un lado, desmitifico a los tiburones, por un lado desmitifico al programa, pero también por otro lado, vuelvo a esta parte de tener la cámara, de tener el foco. Y ¿qué pesaba más? Pues yo creo que el balance era medio parejo, ¿no? Y pues me encargaron este proyecto y por un lado también sabes que es padre, yo creo vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando tienes un proyecto de vida, es bien bonito, o sea, a mí me pasó algo con los tiburones. El proyecto lo hice para 2 años, me tardé 3 años y medio. Pero siempre tenía pues la planeación, ¿no? Digo, ahorita tú con el podcast, seguro ya traes en la cabeza qué podcast voy a hacer y traes una súper ilusión. Y si de repente llega, oye, pues es que me quedan 2 podcasts y cierro la primera temporada, pues quieras o no sientes un vacío, porque lo bonito, y digo, siempre decimos la frase, ¿no? Lo importante no es la meta, es el camino. Esa frase que todo el mundo, pero realmente sí es así, casi. Sí, realmente sí es así. Sí es así. O sea, lo bonito no es lograr el objetivo. Y eso yo lo viví con el proyecto Tiburón. Cuando fotografió el tiburón número 10, pues me di cuenta que me entró una depresión postparto horrible, estuve súper triste y me di cuenta que había dejado de pasar momentos que hubieran sido muy bonitos en mi vida por la obsesión de lograr fotografiar a los tiburones o por la obsesión de publicar en las revistas o por esas obsesiones, ¿no? Y entonces yo creo que sí, se conjuntaron 3 partes, ¿no? Una, esta parte de amor a los tiburones, donde quiero realmente desmitificarlos con ese propósito, que la gente genera empatía por medio de mi fotografía. Se junta la parte del proyecto, de tener un proyecto de vida que me mantenga activo, constante e ilusionado. Y por otra parte, en ese momento, pues se conjuntaba también la parte de querer yo figurar, ¿no? De querer... Digo, puede ser por un lado, pues, sí, de esta parte de no sentirte observado, pero yo creo que a todos nos gusta figurar, ¿no? Sí, definitivamente todos tenemos un ego. La cosa es cómo manejemos ese ego, ¿no? Y fueron, yo creo que estas 3 conjunciones que si lo ponemos en la balanza, estas 3 contra el miedo a estar con el tiburón, me pesaba mucho más estas. Y pues yo lo que digo es que yo no soy valiente. Nada más que al pesar más estas, pareces valiente y pareces loco y pareces que te arriesgas la vida. Pero para mí era mucho más importante esto. O sea, tenía mucho peso estas 3 cosas y me daban pues la fortaleza para salir con un tiburón blanco fuera de la jaula. ¿Hay miedo, Jerry? Claro que hay riesgo real, porque entiendo y en los últimos años se ha querido desmitificar lo que fue la película de Tiburón en los años del del peligro inminente que puede haber, ¿no? ¿Hay un miedo real
de los tiburones en cuanto al humano que puede ser atacado? Claro que hay miedo real. Y yo claro que tengo miedo real. O sea, y el que te diga que no tiene miedo, o sea, no es cierto. Es imposible. O está drogado o está de una manera. Claro que hay un miedo real. Y bueno, y el tiburón es un animal serio, ¿no? O sea, y si hay ataques de tiburones, digo, si lo hablamos estadísticamente, pues son mínimos, ¿no? O sea, Pero muy mínimos, ¿no? no, o sea, en el International Shark Attack File, el promedio de ataques de tiburones en los últimos 30 años son 70 ataques al año, de los cuales el 10% resulta mortal en todo el mundo, cabrón. Entonces, el riesgo es mínimo, pero claro que hay miedo real y claro que un tiburón es un animal peligroso y claro que si un tiburón, tienes la mala fortuna de que un tiburón, estás en una playa, un día al atardecer, a la hora que cazan los tiburones y hay poca visibilidad y un tiburón toro choca con tu pierna, pues el tiburón va a decir, ¿a qué sabe esto, cabrón? Claro. Y te va a morder. Capaz no porque esté buscando, no está queriendo atacar, buscando que hubiera un ataco, pero pues dijo, oye, capaz es pues, un pollito ahí que está rico, cabrón. Entonces le voy a pegar una mordida, ¿no? Y claro que hay un miedo real y hay un riesgo cuando estás trabajando con tiburones. Cuando estás trabajando con tiburones tigre, tiburones toro, tiburones blanco, punta blanca oceánicos, tiburones macos, todos Orcas, delfines, es que Sí. no solamente es el tiburón, es todo el Pero es que mira, ecosistema. y quitan los animales, el mar por sí solito, el mar es peligroso. O sea, claro que hay un miedo real, siempre hay un miedo real. La cosa es cómo manejas el miedo y la cosa que yo te voy a decir otra que es importante, ¿qué propósito tiene ese miedo en tu vida? A mí me encanta decir que muchas veces me encantan estos que llegan y te dicen, oye, es que brinca en el paracaídas. ¿Y para qué brincaste el paracaídas? Ah, para enfrentar mis miedos. Ok. ¿Y qué pasó? Pues nada, ya enfrenté mis miedos. ¿Y qué cambio hubo en tu vida? Pues nada, pero yo enfrenté mis miedos. O sea, son acciones sin propósito. Y entonces, oye, ok, brinqué en el paracaídas, ¿por qué? Ah, pues porque el brother con el que estoy haciendo el negocio de mi vida le gusta brincar el paracaídas y pues fui a brincar con él para... Enfrenté mi miedo para hacer cerrar una buena relación con él. La relación. Sí, entonces yo lo que creo es que el miedo, si no tiene un propósito en tu vida, pues no lo enfrentes. Te voy a poner, a mí me han invitado a fotografiar anacondas allá en el Amazonas bajo el agua. Tengo amigos que lo han hecho. Y para mí, la verdad, pues, las víboras esas no me gustan, cabrón. Y me dan miedo. Pero capaz si pasado mañana llega National Geographic y me dice, oye, si vas a fotografiar una anaconda, te voy a dar la revista, la portada de la revista, pues ya tengo un propósito que me va a convertir en valiente para fotografiar la anaconda, ¿no? Yeah. Entonces yo sí creo que el miedo está desde mi percepción, el miedo está desde que tenemos uso de razón hasta que dejemos de tener uso de razón, siempre va a estar presente en nuestras vidas. Depende del propósito que le pongamos para trabajar ese miedo o no trabajarlo, ¿no? Y algo que yo también digo es que el miedo no se le enfrenta, el miedo no es el enemigo y enfrentas un enemigo. Yo creo que el miedo es una fuerza súper, súper poderosa que si tú lo tratas de enfrentar, te va a ganar. Entonces yo lo que digo es que al miedo hay que hacerlo un aliado, entenderlo, comprenderlo. Si te sirve utilizarlo, o ya sea porque está en riesgo tu vida o porque te va a impulsar a hacer algo que realmente quieres hacer. Y si no te sirve, deséchalo y ni lo voltees a ver, ¿no? Ahora, pero dime algo. Cuando hay este miedo, podemos poner mucho skin in the game. Uh-huh. Hay actividades en la vida que son más riesgosas que otras. Hay deportes que son más riesgosos que otros. Y a ti, Jerry, te definen como un excelente papá, en donde su sentido de vida número uno es su familia, tus 2 hijos. ¿Cuánto vale este riesgo o esta foto en contra de lo que tienes aquí en la superficie, en la tierra? ¿O más bien no lo ves así y es como parte de tu crecimiento? Pues mira, es que es bien curioso. Yo no lo veo así, pero te entiendo tu pregunta. Y hoy definitivamente no lo vale. O sea, si hoy me dices, oye, ahí tienes otro tiburón blanco, cuélgatele, ya no lo hago. O sea, y voy a poner un paréntesis. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque, yo hago, no quiero decir que hago montañismo, pero me gusta mucho la montaña, me gusta mucho el hike. Alguna vez hice el Iztaccíhuatl y cuando estaba allá arriba tuve un par de momentos, no diría peligrosos, pero sí que reculé
qué estaba haciendo ahí arriba. Y cuando bajé hice la paz con la montaña y dije, no sé cuándo sea la siguiente vez, porque aquí abajo tengo lo que de verdad más me importa. Y aunque la montaña me da mucho y hay un propósito real de por qué las estoy subiendo, creo que hoy llega el momento de que no lo vale. Y entonces cesé eso. Claro, por un factor de miedo, pero también porque es tan microscópico el cálculo que si algo sale mal, jamás yo me lo hubiera perdonado. Es por eso que te hago este tipo de pregunta y cómo la manejas o cómo la llevas y si te hace sentido o no. No, es una pregunta muy válida y claro que tiene mucho sentido. Digo, por ejemplo, yo manejo a 100 kilómetros por hora, güey. O sea, soy un abuelito manejando y cuido mucho a mis hijos. Y hoy en día sí te lo digo. O sea, ¿cuánto vale ir a fotografiar pues una víbora, un cocodrilo? Pues capaz hoy en día ya no lo vale, ¿no? Hoy en día lo que más vale son mis hijos, ¿no? Y también creo que de cierta manera pues está volviendo a pasar eso que ha pasado constantemente en mi vida, ¿no? Un día maté al ranchero para convertirlo en forcado. Un día maté al forcado para convertirse en presidente de la Federación Mexicana de Pádel. Un día maté al presidente de la Federación Mexicana de Pádel para convertirse en un buzo. Y quizás hoy en día, no sé si está pasando, pero estoy matando a ese buzo extremo, si se puede llamar de alguna manera, porque sigo buceando y me encanta bucear y sigo haciendo foto y me encanta hacer foto, por convertirse pues, en un papá, en un conferencista, en alguien que puede sumar a las personas. Y estoy viviendo esa transición otra vez. Y definitivamente hoy si me dices, oye, la foto de la orca increíble que nunca lograste, la puedes lograr, pero te vas a perder el partido de fútbol de Sebas, pues yo creo que la orca tendrá que esperar. Eres una persona profunda de filosofía y de escribir tus pasajes. Aquí tienes tu libro, Los tiburones también tienen miedo, ¿no? Te voy a poner aquí para que se vea. Y quiero entender un par de filosofías tuyas, Jerry, porque creo que las frases que tienes y que has dicho son, ahí está, muy potentes. Hay una que dice, y la voy a leer, cuando eres agradecido en la vida, la abundancia llega y el miedo desaparece. ¿A qué te refieres con esto? Pues cuando eres agradecido, ¿qué es lo que pasa? Cuando cambias las expectativas por agradecimiento, pues no vives esperando que va a llegar a ti y aprecias lo que realmente tienes, ¿no? Y muchas veces Dios, el universo, como lo queremos llamar, nos da las cosas que estamos buscando capaz de una manera diferente a como las esperábamos. Y si no somos agradecidos en ese momento, pues no las vas realmente a apreciar y te va a dar miedo, te va a dar ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vives de las expectativas o vives esperando, estás viviendo en el futuro de cosas que no han pasado y eso te aleja de esta parte de la gratitud del presente, ¿no? O sea, de las cosas pequeñas. Digo, a mí me encanta, qué rico té, caray. O sea, ¿por qué no darle un trago al té y disfrutarlo y dar gracias por eso, cabrón? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en el momento, gracias por invitarme, por disfrutar este momento. Si yo estoy pensando ahorita, oye, lograré publicar mi fotografía en esta revista, y si no lo logro, entonces empieza a aparecer el miedo. Es un tema me encanta a mí el poder de la hora, ¿no? De Eckhart Tolle, ¿no? Cuando tú... Mindfulness. Sí, cuando estás metido en el presente y estás agradeciendo el momento, pues los miedos se disipan. En cambio, cuando estás, oye, pues es que a mi cuate le va re bien, yo quiero el coche que tiene él, y empiezas a buscar ese tipo de cosas, pues te empieza a dar miedo. Y entonces, y la abundancia no aparece. Y regresando un poco en esta parte de la abundancia, cuando eres agradecido y revaloras lo que realmente tienes, o sea, tú sabes cuánta gente, que yo creo que es más del 90% del mundo, desearían tener té en su mano ahorita. Puta, muchísima. Y entonces,
Si nosotros realmente somos agradecidos por lo que tenemos, no vivimos abajo de un puente, capota. Todas las familias estas que vienen de Sudamérica, a mí me parte el corazón cuando ves en el viaducto a estos ecuatorianos pidiendo dinero con sus 2 hijitos, cabrón. No mames, cabrón. O sea, neto, tenemos mucho. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Capaz cuando eres agradecido, no es que la abundancia aparezca porque llega a ti, es porque te das cuenta la abundancia que realmente tienes a tu alrededor, ¿no? Y es como, pues como yo lo siento, ¿no? O sea, cuando empiezas a beber así, dices, puta, qué bonito todo lo que tengo, ¿no? Y empiezas a vivir en plenitud, empieza, si se puede llamar de alguna manera, a encontrar la vida en plenitud, ¿no? Eres de las personas que hace lo que dice. Has pasado por diferentes facetas y me gusta mucho cómo dices, dejo a este o mato a esta persona para reconvertirme todavía en mi mejor versión, pero todavía te queda mucho por hacer. Has sacado un par de libros, eres conferencista, eres un referente evidentemente en el buceo y la fotografía subacuática a nivel mundial, y eres papá de Tibu y de Orca. Sí. Sí. ¿Cómo se ve en los próximos años tu figura cuando el buceo ya no sea parte de ti? Fíjate que estoy tomando clases hoy la considero mi amiga porque he hecho una muy buena relación con ella de public speaking, de cómo mejorar. O sea, a mí me encanta siempre. Entonces, y en la clase la semana pasada que platiqué, me dice, Gerardo, es que hablas muy bien. Le digo, no, todavía no llego a donde quiero. Le digo, el día que llene el Auditorio Nacional con una conferencia mía, ese día digo que hablo bien. Entonces, pues sí, me encanta. La verdad, he encontrado en las conferencias, disfruto y disfruto ver que sumo a la gente. No nada más les platico mis historias de los tiburones y tal, sino a mí lo que me encanta es ser el mensajero, porque no es que yo haya inventado las herramientas. Yo digo que soy el mensajero de estos animales, de estos maestros que he conocido y traigo mensajes de vida que creo que suman un poquito las personas. Entonces, ¿cómo me veo yo, este nuevo Gerardo? Bueno, de entrada me encanta la parte esta del negocio del buceo. Entonces, estoy muy enfocado hoy en día a mi negocio de buceo, que esta transformación de el Gerardo, el guía, el que está en el agua, a Gerardo, el empresario, dentro del mismo ramo, me encanta, me gusta mucho. Y estoy disfrutando mucho la parte, pues, de las conferencias, ¿no? Me encanta prepararme. Me veo acompañando a mis hijos, conteniéndolos y apoyándolos y dejándolos que, pues, cometan sus errores, y cuando necesiten un apapacho, pues que vengan aquí conmigo, ¿no? Eso es como me visualizo, y volvemos un poco a lo mismo, tratando de disfrutar cada momento, cabrón. O sea, yo me he dado cuenta que la vida, pues, se te puede en un abrir y cerrar de ojos, y qué pinche que, pues, no hayas disfrutado esos momentos que pudiste haber disfrutado. Hay seguramente miles de aprendizajes de tus grandes maestros, que son los tiburones y los animales de poder. Sí. Es un poco injusta la pregunta que voy a hacer, pero ¿cuál ha sido uno de estos mayores aprendizajes que hoy lo llevas contigo en el día a día, que lo comulgas con el ejemplo dentro de tus valores, dentro de tu ética profesional, dentro de tu esencia como persona? Fíjate que yo creo que, y no es un aprendizaje solo de estos animales, ¿no? Pues todos los coaches de vida lo dicen, todos los filósofos, los estoicos, o sea, todo mundo. O sea, realmente la naturaleza es fascinante, porque todo lo que estos animales tienen, pues, si tú ves, se aplica para todo. Nada más es las diferentes maneras de aplicarlos. Y bueno, tú que estás en el crecimiento personal y en coaching, tal, todo es exactamente igual. Nadie ha inventado el hilo negro, cara. De acuerdo. Es cada quien lo aplica como quiere. Pero yo creo que lo más fuerte que hay, y si tengo que poner 5 cosas, vamos a llamarlo, primero es claridad. Claridad hacia dónde vas. Y claridad amarrada de el qué, de un para qué, propósito. Yo creo que esas dos son fundamentales. Otra, si te tengo que poner, pues, la tolerancia. La tolerancia y la inteligencia emocional. Cuando solo eres tolerante, empático,
tienes la capacidad de escuchar, pues que también cambia mucho. Otra que te puedo sumar que a mí me costaba trabajo, pero últimamente la he adoptado mucho, es reconocer mis debilidades y no avergonzarme de ellas. ¿Y por qué? Porque cuando tienes la capacidad de reconocer tus debilidades y no te avergüenzas de ellas, tienes la capacidad de sumar a gente con conocimientos para que tu camino y tu objetivo sea más fácil. ¿De acuerdo? Hay una TED Talk de Richard Branson, puta, me encanta ese güey, que es poca madre. Pero hay una TED que él no da la TED, lo están entrevistando y aparte el güey, me acuerdo, llega con chanclas, ya así todo vestido, con su greña así. Y le dice, digo, no me acuerdo bien cómo le dice, pero le dice el entrevistador, le dice, oiga, señor Richard Branson, ¿cómo le ha hecho para ser la persona tan exitosa y tan billonaria en su vida que es? Y dice, muy fácil, contrato gente que sabe más que yo. Entonces, si tú tienes la claridad para reconocer tus debilidades y fortalecerlas con las fortalezas de otros, como lo hacen los delfines con los tiburones en la corrida de sardinas en Sudáfrica, que trabajan juntos, tiburones y delfines, ¿quién va a pensar? Pues es mucho más fácil. Y entonces, bueno, claridad, propósito, reconocer tus debilidades, tolerancia, y vuelvo a la misma que gratitud. Sí, digo, y hay muchísimas más, pero yo creo que esa sería mi bandera, ¿no? Mis cinco aplicar día a día para tratar de encontrar este caminito a la plenitud, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Dentro de este camino, Jerry, nos vamos dando cuenta, ¿no? Para qué somos mejores que otros. Tú lo pudiste vivir, te digo, en los forcados, en el pádel, en el buceo, en la fotografía, en donde has desarrollado no solamente técnicamente, sino también competencialmente muchas de estas habilidades que se necesitan para ejercer este tipo de oficios. Lo puedo llamar oficio porque creo que tiene que haber mucha repetición, como el carpintero, para que la silla salga perfecta, ¿no? Como el chef que hace el arroz repetidamente, ¿no? Como Jiro Sushi, para que salga todo perfecto. Hoy, a retrospectiva, y entendiendo lo que tienes, estando presente, como dices, ¿cuál crees que es tu superpoder? Cómo este superpoder impacta también al mundo que te rodea. Yo creo que la tolerancia, claridad y tolerancia. Bueno, no sé, si tengo que escoger uno, la tolerancia cuando fracaso. Tolerancia en términos de fallar, saber esperar, o ecuanimidad cuando algo sucede para estar tranquilo. O sea, tolerancia para si no me sale, me encanta. Yo digo que los tiburones son increíblemente tolerantes. Okay. Tú ves un tiburón blanco, para comerse un león marino, un lobo marino. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? ¿Sí? Es que, ¿por qué me río? Porque tú hablas del tiburón blanco como si yo te dijera, ves este avioncito aquí de papel, ¿no? Entonces lo ves a los ojos. Sí. Para que la gente que no sabe, explica nada más en 10 segundos y seguimos con la idea. Sí. ¿Por qué el tiburón blanco es la especie más peligrosa del mundo? Bueno, pues es un tiburón que mide 6 metros, llega a pesar 2 toneladas, tiene más de 300 dientes más o menos de este tamaño. Ok. Y pues es un depredador perfecto, ¿no? Y es un tiburón que pues puede partir un elefante marino de 2 toneladas a la mitad con una mordida, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tú, nada más para poner en contexto, lo que haces es bajar en tu jaula, ¿no? Sí. Salir de la jaula cuando es momento y lo ves a los ojos. Sí. Y lo fotografías. Sí, tú sí. Y cuando crees que se está acercando mucho, le tocas el morro. Bueno, el tiburón muchas veces no se te acercan los tiburones, son muy cautelosos. Pero lo tocas el morro para que se dé la vuelta. Para que se dé la vuelta. Ok. Cierro el paréntesis para que la gente entienda el impacto de seducir con un tiburón blanco y no normalizarlo, porque tú evidentemente pues lo haces y está tanto eso me lo han dicho muchas veces. Cotidianidad que no es cosa menor. Sí. Ahora sí. Bueno, un tiburón blanco caza un elefante marino, un lobo marino, que es infinitamente más ágil que él. Uh-huh. Y el tiburón blanco, para poder cazar un elefante, un lobo marino, pues capaz hace 30 intentos para uno. 30 intentos que conllevan muchísima energía, muchísimo desgaste, muchísima frustración. Pero cada vez que falla en un intento,
no se voltea a ver el espejo a decirte, oye, tiburón, eres un güey, ¿cómo no lo lograste, cabrón? Simplemente Lo vuelve a intentar. lo vuelve a intentar y replantea. Entonces, hablando de ese superpoder, pues yo me considero una persona tolerante. Y cuando cometo un error o fracaso, que más que un fracaso, un aprendizaje, pues trato de no hacerme daño, hablándome mal y diciéndome que soy un pendejo, cabrón, y vuelvo a intentar. Sale, no sale, pues a veces sale, y muchas veces no sale, ¿no? Pero sí, yo creo que la tolerancia, cuando somos tolerantes a los intentos que hacemos por algo, pues puedes volver a intentar como ese tiburón. ¿Cuándo fue la última vez que volviste a intentar, Jerry? Dijo, pues yo creo que ayer, cabrón, o sea, siempre, ¿no? Ayer intenté comer con uno de mis hijos y ser un mejor papá. Hoy al rato saliendo de aquí voy a comer con mi otro hijo e intento ser un mejor papá. Y muchas veces, bueno, ahora con los hijos, ahora que tengo un adolescente que me encanta su etapa de adolescencia, me encanta cómo está cambiando, me encanta cómo se empieza a reservar, me encanta cómo analiza las cosas, las situaciones de una manera diferente. Pero capaz muchas veces puedes pensar que como papá puedes fallar en ciertas cosas, pero bueno, tú estás haciendo lo mejor que puedes y sigues intentando, ¿no? Y disfrutas, ¿no? Entonces, pues yo creo que siempre estamos intentando, ¿no? Intentando, y si no es de una manera, es de otra. Y bueno, está esta frase de ¿cómo se llama? De Einstein, ¿no? Que dice que locuras era locuras tratar de seguir haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Sí. Exactamente, ¿no? O la que le decían a Tomás Alva Edison, ¿no? De que hoy intentaste, creo que fueron, no sé, 10,000 veces, fallaste 10,000 veces intentando hacer el foco y dijo, no, encontré 10,000 maneras de no cómo hacerlo hasta que lo encontré, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si tenemos esa capacidad de tolerar, hijo, todo empieza a fluir y empezamos a absorber cosas nuevas, ¿no? En este enfoque de deshacernos justamente, Jerry, lo que no nos pertenece o lo que, pues a veces aunque queremos, está ahí, ¿no? En nuestro chip de vida, en nuestra esencia y que nos estorba, ¿no? A veces para maximizar nuestro potencial o para querer estar en otro lugar. Hay veces que hay miedos, hay veces que tenemos creencias limitantes, o hay veces que tenemos cosas en la mochila que nos están pesando y que a lo mejor si nos la quitamos podemos ir un poco más livianos. Hoy me gustaría que me platicaras qué es eso que quisieras romper, porque aquí en el podcast tenemos una dinámica en donde le damos a nuestros invitados esta flecha que me parece que... ¿Dónde está la manzana? Para que nos digan cuál es su mayor miedo. Uy, caray. O cuál es esta creencia que quieren romper y que nos lo puedas platicar y que la apuntes para después intencionarla y que la puedas romper con la parte más vulnerable que es la garganta. Fíjate que mi mayor miedo hoy en día es, yo creo que no darle a mis hijos las herramientas necesarias para llevar una vida con bienestar. Con bienestar. Con bienestar. Y no me refiero a dejarlas económicamente, eso creo que eso lo tienen que chambear ellos, ¿no? Yo dejaré lo que pueda dejar, pero creo que el bienestar es importantísimo. Entonces yo puedo dejarle a mis hijos esas herramientas para que ellos, no solo cuando yo no esté en este mundo, cuando el cachorro se convierta en oso y quiera salir, pues que camine, ¿no? Su propio camino. Entonces que tenga las herramientas necesarias para cuando vengan los momentos difíciles, porque siempre van a venir, ¿no? Tú puedes tener las herramientas, Jerry, pero puedes decidir no usarlas. Hay cosas que no dependen de nosotros. Definitivamente. Pero pues bueno, ahí viene también una parte de pues tú hacer lo más que puedas y lo demás ya dejarlo en manos de Dios, ¿no? Que Dios decida si las va a usar, si se las vas a dar o las van a apoyar o no. Y quedarte satisfecho que tú hiciste lo mayormente posible, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Tranquila. Fíjate que no soy muy practicante, pero soy muy creyente. Y estoy tranquilo y estoy agradecido. ¿Le puedes apuntar entonces, Miguel? Sí, vamos a apuntarle aquí, a ver.
Mi Jerry, ha sido para mí padrísimo platicar contigo. Siento que fue una plática express por todo lo que puedes aportar dentro de tu experiencia, pero también creo que deja mucha expectativa a las personas que nos están escuchando de querer saber más. Y creo que eso tiene muchísimo valor y por eso te quiero preguntar dónde te pueden encontrar para tus conferencias, tus libros, pues las participaciones que has tenido tanto hace muchos años en México Desconocido como en National Geographic, etcétera, para que la gente pueda ver más de ti. Sí, me pueden encontrar, bueno, en todas las redes prácticamente estoy como @GerardoDelVillar y mi página es muy fácil, gerardodelvillar.com también. Para conferencias, para expediciones de buceo. Sí, todo ahí. Para... De ahí de mi página sale el árbol para todo. Hasta inclusive fotos, ¿no? Todo, sí. La parte artística que también vendes, etcétera. Ha sido increíble. Yo en mi vida he buceado. Es algo que me encantaría hacer. Solamente he snorkeleado y me pareció una aventura fascinante. Entonces dije, si alguna vez puedo bucear, encontraré como el momento perfecto, pero te buscaré para... Organicemos. Ese pinino y nada, agradecerte tu tiempo y pues tu valor para, pues sobre todo dar otra historia de lo que el tiburón y la fauna marina significan, porque pues no hay tantos voceros y creo que el que tú estés haciendo esto pues tiene mucho valor, al menos para mí, que aunque no soy conocedor, empiezo con la curiosidad y creo que ahí está el gancho. No, hombre, pues de verdad mil gracias a ti por esta invitación y un gustazo, caray, la verdad que un gusto y pues cosas por venir, ¿no? Cosas por venir. Gracias, Sí, Jerry. Gracias.